Les doy la bienvenida a todos y les invito a abrir la Biblia hoy día en Lucas capítulo 12, versículos 49 hasta el 59. Hoy día vamos a terminar este capítulo, que es un capítulo bastante largo. Estuvimos varias semanas, pero nos ha dejado muchísimas cosas importantes. Recordar que Jesucristo está preparándose para la cruz, o sea, Él va camino a la cruz. Entonces es muy importante y muy interesante lo que está ocurriendo acá. Hemos estado estudiando esta última semana este mensaje de Jesús a las multitudes, también a los discípulos. Recordemos que a partir de una situación que ocurrió con una persona que le pidió a Jesús que pudiera estar ahí, ser una especie de juez, de repartir una herencia, salieron muchísimos temas importantes para nosotros, los discípulos de Jesús. Cuidarnos de dónde está nuestro corazón, la importancia de que nuestro corazón, donde está nuestro corazón está nuestro tesoro, ¿sí? ¿Verdad? La importancia de dónde estamos nosotros, de dónde está nuestro corazón realmente, en qué estamos, a qué le estamos dando nuestro corazón. ¿Le estamos dando nuestro corazón a las riquezas, a este mundo, o le estamos dando nuestro corazón a Cristo? Por lo tanto, estamos haciendo tesoros en el cielo. También nos ha compartido el Señor Jesucristo la importancia de poder estar preparados para su regreso. Y una de las maneras de estar preparados es que nosotros estemos haciendo lo que el Señor nos ha llamado a hacer, ¿verdad? Y nos ha llamado a seguirle, nos ha llamado a santidad, nos ha llamado a tener tiempos con Él, nos ha llamado a su servicio. Y entonces es bienaventurado aquel siervo cuando el Señor venga, nos encuentre haciendo así. Y estos son tiempos para prepararnos. ¿Por qué? Porque no sabemos ni el día ni la hora. Es pronto, pero no sabemos ese momento, por lo tanto es necesario que estemos preparados, que tú y yo, hermanos, como la iglesia del Señor Jesucristo, estemos preparados para ese momento, sabiendo que a mayor conocimiento, mayor responsabilidad. Es decir, el siervo que conociendo la voluntad del Señor no se preparó, recibirá muchos azotes. Significa que esto igual va a significar algo en la eternidad. El que tú no estés haciendo lo que el Señor Jesucristo te ha mandado a hacer, va a significar algo después en la eternidad. Si bien vas a ser salvo, porque la salvación es por gracia, obviamente no vas a recibir allá recompensas, al contrario, ¿no? Ahora, lo que vamos a ver hoy día, nunca olvidemos que esto es un hilo conductor, que aquí hay un contexto y seguimos en el mismo contexto. El Señor hablándole ahí a los discípulos y también alrededor hay una gran multitud de personas. No olvidemos que hay millones de personas alrededor, ¿ya? Oyendo lo que el Señor Jesucristo nos está diciendo. Y en el versículo 49 hasta el 59, que es el pasaje que hoy vamos a estudiar algo que es importante, la importancia de saber los tiempos en que estamos viviendo, la importancia de escrituralmente discernir lo que está pasando en nuestro tiempo. No un discernimiento personal, no un discernimiento basado en lo que las noticias nos dicen o en lo que dijo tal persona o cual grupo económico o esta otra organización, sino que podamos saber y distinguir los tiempos en base a lo que las escrituras nos enseñan. Porque realmente las personas que escucharon a Jesús tuvieron una tremenda bendición frente a ellos que no lograron tal vez y no pudieron observar con la grandiosidad o con exactitud, no lograron discernir ese tiempo y se perdieron de muchas cosas. Cuando nosotros no discernimos bien lo que está ocurriendo a la luz de las escrituras, es un problema, nos va a traer problemas, ¿ves? Entonces es importante distinguir los tiempos. Vamos a leer y vamos a estudiar. Fuego vine a echar en la tierra, verso 49. ¿Y qué quiero si ya se ha encendido? De un bautismo tengo que ser bautizado, y cómo me angustio hasta que se cumpla. ¿Pensáis que he venido para dar paz en la tierra? Os digo, no, sino disensión. Porque de aquí en adelante, 5 en una familia estarán divididos, 3 contra 2 y 2 contra 3. Estará dividido el padre contra el hijo y el hijo contra el padre, la madre contra la hija y la hija contra la madre, la suegra contra su nuera y la nuera contra su suegra.
Es muy importante, muy interesante lo que nosotros vemos en este pasaje. Porque lo primero que nosotros vemos, acuérdense, Jesús está hablando a discípulos y también hay una multitud alrededor. Y está diciendo a sus discípulos, fuego vine a echar en la tierra. Ahora es interesante esto para mí, porque la palabra fuego tiene varios significados en la Biblia y siempre he dicho que la mejor intérprete de la Biblia es la Biblia, ¿ya? No un comentario de la Biblia. La mejor interpretación de la Biblia que tú puedas adquirir es la misma Biblia. Utilizo un sistema que es el método inductivo, que es muy interesante, que te animo a que lo puedas estudiar en algún momento, porque sirve mucho para extraer de la misma Biblia lo que la Biblia quiere decir. Cuando dice fuego, ¿qué es el fuego en la Biblia? Esas son las preguntas que tengo que hacerme. Hay muchos significados en la Biblia para lo que es fuego, ¿ya? Por ejemplo, simboliza la santidad de Dios. En Hebreos capítulo 10, versículo 27, si tienes un lápiz, lo puedes anotar. Y en Apocalipsis capítulo 1, versículo 14, vemos eso. Hebreos 10, 27 y Apocalipsis 1, 14. Es decir, refleja y significa y muestra la santidad de Dios, el fuego, ¿no? Santo. También vemos que el fuego es juicio de Dios. Si ustedes recuerdan que cayó fuego sobre Sodoma y Gomorra, simboliza tanto el juicio como para los hijos de Dios, como juicio para los que van a morir sin Cristo. Se menciona que nuestras obras de los cristianos, de los discípulos de Jesús, van a ser probadas como por fuego ante el tribunal de Cristo. La obra de cada uno de nosotros va a ser probada por el fuego. ¿Cómo sobreedificamos? Eso está en 1 Corintios capítulo 3, versículos 13 al 15. Y también simboliza juicio a las personas que rechazaron a Cristo. Esto está en 2 de Tesalonicenses capítulo 1, versículo 8. Pero también el fuego simboliza purificación y Espíritu Santo. Mateo capítulo 3, versículo 11. También en Hechos capítulo 2 dice que fueron repartidas lenguas como de fuego. Simboliza también el Espíritu Santo, ¿ya? Y la obra purificadora del Espíritu Santo. Pero en este caso, la palabra fuego viene del original pura o pur o pura, una variante, que significa como algo así como encenderse, algo a punto de encenderse o encendiendo la mecha de una dinamita que luego va a producir una gran explosión. Y esto es bien interesante porque la palabra pura, que después pasó a pira, por eso ahora o pirómano o pirotecnia, ¿no? Tiene esa raíz. Entonces, ¿por qué hago esta salvedad? Porque Jesús nos está hablando aquí de algo que se va a encender, de algo que va a ocurrir, de un hecho que va a producir que una mechita se encienda y que se provoque un conflicto, una disensión, que se provoque algo en este mundo. Algo va a suceder a partir de un hecho que es muy importante y que el Señor Jesucristo lo menciona. Él mismo responde, ¿cuál será esa mechita? ¿Cuál será ese fuego que va a encender una explosión que va a ocurrir y que va a traer disensión? Él mismo da la respuesta en el mismo versículo siguiente, en el versículo 50. De un bautismo tengo que ser bautizado, y cómo me angustio hasta que se cumpla. Fíjate, hermano, qué importante y qué interesante. El hecho que va a marcar un antes y un después en el mundo entero, el hecho que va a traer una gran división en el mundo, es la muerte en la cruz de nuestro Señor Jesucristo. Fíjate que por eso dice acá, de un bautismo tengo que ser bautizado. ¿A qué se está refiriendo Jesús con ese bautismo que tiene que ser bautizado? Se refiere a los sufrimientos y al juicio que Jesús voluntariamente se someterá
en la cruz del Calvario, donde va a ser vituperado, donde se van a burlar de él, donde va a recibir azotes, donde va a sufrir la angustia de la cruz. Ese es el bautismo con el que Jesús va a ser bautizado. Y quiero que me acompañes a algunos pasajes para revisar esto. Marcos, por ejemplo, en el Evangelio de Marcos, antes de Lucas, está el Evangelio de Marcos, en el capítulo 10, en el versículo 38. En este contexto, los discípulos le estaban pidiendo a Jesús uno estar a su izquierda y el otro estar a su derecha en su reino. Pero Jesús les dice lo siguiente en el verso 38. Entonces Jesús le dijo, no sabéis lo que pedís. ¿Podéis beber del vaso que yo bebo o ser bautizados con el bautismo que yo soy bautizado? Ellos dijeron, podemos. Jesús les dijo, a la verdad, del vaso que yo bebo beberéis, y con el bautismo que yo soy bautizado, seréis bautizados. ¿Sabe a qué bautismo se refiere Jesús? A la cruz, al morir, al ser clavado, al ser vituperado. Los discípulos también más adelante van a pasar ese tipo de vituperios, ese tipo de angustias, ese tipo de persecuciones, y Jesús se los advirtió a ellos. También en Mateo, mira, capítulo 20, Evangelio de Mateo, versículo 22. Entonces Jesús respondiendo dijo, no sabéis lo que pedís. ¿Podéis beber del vaso que yo he de beber y ser bautizados con el bautismo que yo soy bautizados? ¿Te fijas? Entonces el bautismo al que Jesús se refiere es su muerte en la cruz. Y ese hecho, esa angustia, ese dolor, Jesús va a sentir una gran presión. Y sabe que esto es bien interesante, hermano. Creo que pocas veces meditamos en lo que significó la cruz para nuestro Señor Jesucristo. Nos gusta lo que la cruz significó para nosotros, pero tratemos de ahora pensar un poquito lo que ese bautismo, esa tormento, esa angustia significó para nuestro Señor Jesucristo. Si ya el tomar forma de hombre significó una humillación, imagínate lo que significó el enfrentar un juicio injusto. Jesús fue el hombre, el justo que pasó sobre la tierra, el Hijo del Dios viviente, el Santo de Israel. Pero él, este bautismo, esta muerte de cruz traerá angustia, traerá dolor, traerá una gran presión para él, presión física, presión mental, presión espiritual. Física por el dolor que le traerían los golpes, ¿no? Los clavos, el llevar una cruz. Emocional por la angustia que le provocó esto, de enfrentarse a un dolor y una presión de ese tipo. Espiritual, porque llevó en su cuerpo el pecado de todos nosotros. Nunca olvidemos ese detalle. El Hijo de Dios Santo llevó el pecado inmundo tuyo y mío en sus hombros. Nunca nos olvidemos de ese detalle. Y fue una situación angustiante, abrumadora para nuestros maestros, para nuestro Señor Jesucristo, para el Hijo de Dios. En Mateo 26, 37 nos describe ahí una situación. Mateo 26, 37 dice lo siguiente. Y tomando a Pedro y a los dos hijos de Zebedeo, comenzó a entristecerse y a angustiarse en gran manera. Entonces Jesús le dijo, mi alma está muy triste hasta la muerte. Quedaos aquí y velad conmigo. El 39. Yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro orando y diciendo, Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no quiero como yo, no sea como yo quiero, sino como tú.
Vino luego a sus discípulos y los halló durmiendo y dijo a Pedro, así que no habéis podido velar conmigo una hora, velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu, la verdad, está dispuesto, pero la carne es débil. Otra vez fue y oró por segunda vez diciendo, Padre mío, si no puede pasar de mí esta copa sin que yo la beba, hágase tu voluntad. Vino otra vez y los halló durmiendo porque los ojos de ellos estaban cargados de sueño. Y dejándolos se fue de nuevo y oró por tercera vez diciendo las mismas palabras. Entonces vino a sus discípulos y les dijo, dormid ya y descansad. He aquí ha llegado la hora y el Hijo del Hombre es entregado en manos de pecadores. Su alma estaba triste hasta la muerte. ¿Puedes imaginarte ese momento, este bautismo al que se refiere Jesús acá? Su muerte en la cruz y toda la previa, todo el proceso doloroso, angustiante y asfixiante que significó enfrentar este momento. Jesús experimentará más adelante, cuando lleguemos a ese momento, la angustia y máxima tensión emocional y física, dando cumplimiento a la profecía mencionada en Isaías 53:7. Angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Angustiado él y afligido. Hermanos, ¿estás angustiado? Hermana, ¿estás angustiado o angustiada? ¿Estás triste? ¿Hay depresión en tu vida? Mira, Jesús estuvo angustiado y te entiende por lo que estás pasando y quiere socorrerte. Las angustias que pasó Jesús pasó hasta el límite de llorar sangre. ¿Sabes lo que es eso? Médicamente está comprobado que una persona puede llorar sangre cuando ya la presión cerebral es tanta y la situación la ha abrumado tanto que sale sangre desde las lágrimas. Ahora, ¿por qué Jesús? ¿Cuál fue el pensamiento de Jesús cuando fue a la cruz? ¿Por qué él decididamente fue? Bueno, vamos a Hebreos 12:2. Hebreos 12:2, por favor. Puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Considerad a aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar, porque aún no habéis resistido hasta la sangre combatiendo con el pecado. Porque aún no habéis, y habéis ya olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige diciendo, hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor ni desmayes cuando eres reprendido por él. La actitud de Jesús al enfrentar la cruz y por qué él enfrentó con decisión esto, primero voluntariamente, porque eso iba a traer vida eterna, salvación, esperanza a este mundo. Pero sus ojos al enfrentar esta angustia, fíjense dónde estaban puestos, dice, menospreció ese momento presente, menospreció lo propio. ¿Por qué? Porque él estaba observando lo que ese hecho iba a traer, iba a permitir que él se sentara nuevamente a la diestra de Dios y finalmente pudiera interceder por cada uno de nosotros. Jesús nos enseña a través de la angustia y el dolor de la cruz dónde debe estar nuestra vista y nuestra visión cuando tú sufres angustia, cuando tú y yo sufrimos esa angustia. Poner nuestra mirada en lo eterno, poner nuestra mirada en que esto es temporal, poner nuestra mirada y fijar nuestros ojos en ese momento glorioso en que vamos a estar en la presencia de nuestro Señor Jesucristo. Y cuando nosotros hacemos eso, nuestra angustia se va.
porque escapamos de este mundo, porque nuestro corazón nos hace escapar de este mundo y nos lleva a esa esperanza gloriosa, bienaventurada que nos espera en el cielo. Así que en medio de la angustia, Dios te entiende, Jesús te entiende, pero nos enseña cómo debemos de observar esos momentos de angustia, cómo los debemos de tratar, a dónde deben poner nuestra mirada, nuestros ojos, cuando hay dolor, cuando hay angustia. Ahora bien, no nos perdamos del foco. ¿Qué va a traer este bautismo que Cristo se refiere acá en Lucas 49 y 50? ¿Qué va a traer ese bautismo en el cual Jesús tiene que ser bautizado, que es la cruz, la muerte? Va a traer salvación. Y esto nos recuerda una cosa, que la salvación para nosotros es gratuita, pero no barata. Nunca olvidemos eso. Nunca olvides eso, hermano y hermana. Que la salvación es gratis, es por gracia, pero no tuvo un costo bajo. No fue barata. Salió caro. Ni más ni menos que costó el sufrimiento, la angustia y la muerte del Santo Hijo de Dios. Ni más ni menos. Así que, ¿cómo vamos a descuidar una salvación tan grande y nos vamos a entrampar en cosas mínimas de este mundo, sabiendo que nuestra salvación tuvo un costo súper caro? Ni más ni menos que el mismísimo Hijo de Dios viniendo a nuestro nivel por amor al mundo. Ahora, volviendo a nuestro relato de Lucas 49 y 50, se va a encender una mecha. Algo va a pasar, ¿ya? Hay un fuego que se va a encender y que va a traer división a este mundo. Mira lo que dice el verso 51 de Lucas 12. ¿Pensáis que he venido para dar paz en la tierra? Os digo, no, sino disensión. ¿Te das cuenta? La muerte de Jesús en la cruz del Calvario va a significar disensión, división, separación en dos en este mundo. Y fíjate tú que esa separación se va a dar en cuanto a la respuesta que el hombre le dé al sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario. Va a estar dividido en personas que ese sacrificio lo reciben, lo toman, lo disfrutan, y en aquellas personas que lo rechazan. Los que reciben el sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario como la obra completa, suficiente y total para el perdón de mis pecados, o aquellos que no creen eso, que tal vez incluso puedan creer en Jesús, pero puedan creer que Él es un tipo de que vino a enseñar que hay que darle cosas a los pobres, o que vino a ser un tema político, o que fue un gran maestro. Ese tipo de personas rechaza a Jesús. Porque Jesús, la obra de Jesús, que vino a ser, y esto es muy importante, nunca lo olvidemos, es el Hijo de Dios, que vino a morir en una cruz para dar salvación. Las otras ideas que puedas tener de Jesús son total y absolutamente equivocadas y fuera totalmente de lo que la Escritura, la Biblia, que es la palabra de Dios, nos dice. Entonces, Jesús, esta cruz del Calvario, esta muerte de Cristo, está ahí y marca una división entre el reino de la luz y el reino de las tinieblas, entre antes de Cristo y después de Cristo, entre amigos de Dios y enemigos de Dios. ¿Te fijas? Entonces, por eso es que Jesús dice aquí que ha venido, no a venir a dar paz a la tierra, sino a poner disensión. ¿Por qué? Porque la figura de Cristo
ante la figura de Cristo y su sacrificio en la cruz es imposible quedar neutro. O lo sigues y aceptas su sacrificio en la cruz y lo sigues, o no lo sigues. Sigues tu propio camino, aunque creas que existió. Trae división el hecho de Jesús como el Salvador del mundo. Trae disensión. Ahora, el seguir, esto nos enseña, hermanos, que el seguir a Jesús inevitablemente nos va a traer conflicto. O sea, no pienses tú que seguir a Jesús va a ser fácil o que la gente te va a aplaudir. Bien, 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 este hombre sigue a Cristo ahora, gloria a Dios, bien, le vamos a aplaudir. No pienses que va a ocurrir eso. Eso no va a pasar. Eso no va a pasar. Va a pasar lo contrario. Va a suceder lo contrario. Trae conflicto. ¿Y cuál es el primer espacio, el espacio social en que nosotros nos desenvolvemos y que se va a vivir esta división? Tristemente dentro del espacio familiar. Dentro del espacio familiar. ¿Y por qué Jesús empieza por el grupo familiar? Y está hablando acá de que de aquí en adelante, ¿verdad? Desde la cruz, a partir de lo que Jesucristo va a hacer en la cruz, su muerte, va a haber familias divididas. Y dice, estarán 5 en una familia, 3 contra 2 y 2 contra 3. Fíjense ustedes que para el judío, en este contexto, el judío que religioso y el judío ortodoxo, tradicional, ¿va? El que una persona dijera voy a seguir a Jesús, inmediatamente lo desheredaban al tiro. En esta época, en la época de los apóstoles. Por ejemplo, si alguien decía, ya sabes qué, eso le pasó a Pablo. Pablo se convirtió a Cristo y le significó una pérdida enorme en muchas cosas. Por eso Pablo dice, cuántas cosas eran para mí ganancia, ahora las estimo como pérdidas por amor de Cristo. ¿Por qué? Porque él sufrió mucho desprecio de sus pares. Después fue perseguido por sus propios pares. De hecho, no sabemos lo que pasó, por ejemplo, con su esposa, porque él era casado antes de venir a Cristo, porque él era fariseo, y un fariseo era fariseo y tenía esa posición porque tenía una esposa. Algunos dicen que probablemente su esposa, al convertirse a Cristo, lo abandonó completamente. Probablemente, no sé, eso es algo que está en la historia, que no podemos asegurar. Pero lo que voy, o a lo que va la Biblia aquí a enseñarnos, más que a lo que voy yo, sino que a lo que va la Escritura, es que a seguir a Jesús nos va a traer conflicto con el mundo. Porque ahora estamos del otro lado. Porque antes hacíamos lo que Satanás quería que hiciésemos, pero hoy Satanás es nuestro enemigo y el mundo es nuestro enemigo. Y cuando digo el mundo, hablo del sistema del mundo, con sus valores. El mundo tiene sus propios valores, pero nosotros, como Cristo, tenemos los nuestros porque seguimos a Cristo, que son completamente distintos a los del sistema del mundo. Entonces, eso ya es un conflicto. Y esto nos va a empezar a traer más conflictos de los que nosotros creemos ahora en este tiempo. Por eso es que es importante que conozcamos los tiempos en que estamos viviendo. Nos va a traer conflicto necesariamente. ¿Mm? Entonces, ahora, algo importante que quiero mencionar. Jesús no está enseñando que discutamos en nuestra familia y que nos vayamos de la casa porque nos hacemos cristianos. Pero nos advierte, es una advertencia, ¿sí? De que tenemos que estar atentos y nos advierte que nos va a ocurrir esta situación. Que probablemente para algunas familias va a ser más preferible que tú hayas sido un alcohólico que ser un seguidor de Cristo. Yo lo he escuchado.
Hermanos que han venido y me han dicho, mi papá me dijo, mi mamá me dijo que era preferible que yo sea alcohólico, que salga a parrandear y que no siga a Jesús. Imagínate, a ese nivel. Y eso ocurre. Y sigue ocurriendo. Y sigue ocurriendo. Produce disensión. Si la Biblia, si menciona, si el mensaje de Cristo no causara nada, ¿por qué es perseguido en el mundo entero? ¿Por qué en China, aprovechando la pandemia, están echando abajo en este momento cuánta iglesia ellos pillan? Les están cortando las transmisiones online a los hermanos en la iglesia china. O sea, abra los ojos, hermanos, vea lo que está a su alrededor, observe. ¿Por qué son perseguidos cristianos alrededor del mundo? Por esto, por lo que nos está advirtiendo el Señor Jesucristo. Porque simplemente Jesús mismo vivió este conflicto. Nunca olvidemos que Jesús pasó lo mismo. Juan capítulo 7, versículo 1 al 5, por favor. Dice, después de estas cosas andaba Jesús en Galilea, pues no quería andar en Judea porque los judíos procuraban matarle. Estaba cerca de la fiesta de los judíos, la de los tabernáculos. Y le dijeron a sus hermanos, sal de aquí. Y le dijeron sus hermanos, los hermanos de Jesús, sal de aquí y vete a Judea, para que también tus discípulos vean las obras que haces, porque ninguno que procura darse a conocer, hace algo en secreto. Si estas cosas haces, manifiéstate al mundo, porque ni aun sus hermanos creían en él. O sea, el conflicto familiar Jesús lo vivió. No es algo que él nos esté hablando de la nada. Sus hermanos lo están echando. Le dijeron, oye, ¿sabes qué, hermanito? Ándate de aquí y anda a jugar tu juego de que vienes a salvar al mundo allá en otro lado y llévate a tus discípulos de aquí. ¿Me entiendes? Es un conflicto que va a venir. Seguir a Cristo nos va a traer algún conflicto con el mundo. Pero nuestra actitud siempre debe ser en humildad, en tranquilidad, siendo ejemplo delante de nuestra familia. Porque Jesús, después, siempre y nunca menospreció a su gente. De hecho, su hermano que no creía, Santiago, Jacobo, después fue cristiano. Después escribió la carta de Santiago. Después se convirtió cuando vio su resurrección, después de la resurrección de Cristo. Hay esperanza para el mundo perdido. No se trata que nosotros vamos a... nosotros no odiamos al mundo, el mundo nos odia a nosotros. Pero nosotros amamos al mundo. Amamos que ellos vengan a Cristo. ¿Entiende? Entonces, Jesús mismo vivió ese conflicto que nosotros vamos a vivir a veces. Y es ese conflicto que Jesús nos está advirtiendo. Imagínate que una familia judía irse a seguir a Jesús y dijo, mamá, papá, me voy a seguir a Jesús, era desheredado, le quitaban su herencia. Imagínate, se queda sin nada. Lo echaban de la casa, ándate. Perdía todos los derechos que tenía por seguir a Jesús. A eso se está refiriendo Jesús con esto que está pasando acá. ¿Y sabes qué? Te digo algo, hermano, si tú estás cómodo en tu casita y nunca te pasa nada, yo me cuestionaría qué cristianismo estás viviendo. Si nunca has tenido conflicto en nada, porque tal vez te estás adoptando y adaptando al sistema de valores de este mundo y no estás viviendo la palabra de Dios en la práctica, en tu corazón y en tu vida. Si todo el mundo te está palmeando la espalda. Entonces, como seguidores de Jesús, debemos estar dispuestos a pasar por estos conflictos. Tienes que entender y tenemos que entender que lo vamos a pasar, porque Jesús fue aborrecido por el mundo,
por el sistema de valores, por el sistema de creencias. Jesús fue aborrecido. Y esa fue también una advertencia que Jesús nos dio a nosotros. En Juan 15, 18 dice lo siguiente: si el mundo os aborrece, sabed que a mí me ha aborrecido antes que a vosotros. O sea, note esto. Jesús fue aborrecido. Estamos viendo un montón de millones de gente que le están siguiendo, pero esas millones de gente le aborrecieron después. Porque esas millones de gente tenían una expectativa distinta de Jesús. Ah, Jesús nos va a dar pan, nos va a dar... Es como lo de ahora, ¿no? No, si ahora necesitamos una mejor pensión, necesitamos que ahora sí se van a solucionar los problemas. Nada, hermano. Nuestra ciudadanía está en los cielos, no acá. Y hoy cobra más sentido que nunca eso. Que nunca se te olvide. Estamos aquí siendo peregrinos y extranjeros. Jesús le dijo a Pilato, mira Pilato, si yo quisiera, o sea, si en el fondo vendría, si yo fuera, mi reino fuera este mundo, mandaría una legión de ángeles y todo para que vengan, o mis seguidores pelearían para que yo no pase este momento, pero mi reino está en los cielos, pues. Nunca se nos olvide eso. Por eso Jesús acá dice esto. Dice, si el mundo os aborrece, sabed que a mí me ha aborrecido antes que vosotros. Si fuerais del mundo, y aquí está el conflicto, el mundo amaría lo suyo, pero porque no sois del mundo, antes yo os elegí del mundo, por eso el mundo os aborrece. Y mira lo que dice el 20. Acordaos de la palabra que yo os he dicho, Juan 15, 20. El siervo no es mayor que su señor. Si a mí me han perseguido, ¿qué van a hacer con nosotros? También a vosotros os perseguirán. Si han guardado mi palabra, también guardarán la vuestra. ¿Entiende? El verso 23 dice, el que me aborrece a mí, también a mi Padre aborrece. ¿Entiende? Mira el capítulo 16 de Juan, verso 2. Os expulsarán de las sinagogas. Esto era algo que ocurría, era un clásico. O sea, venía una persona, las sinagogas eran los lugares de religión, de adoración de los judíos. Si venía alguien y decía, hermano, yo ahora sigo a Cristo, fuera de la sinagoga, al tiro, expulsado de la iglesia, al tiro. Y dice, y viene la hora cuando cualquiera os mate, pensará que rinde servicio a Dios. ¿Y por qué hacen eso? Porque no conocen al Padre ni a mí, no conocen a Cristo. ¿Te fijas? ¿Te fijas? Pero los discípulos no hicieron ninguna alarde por decir, no, la ley tiene que cambiar, el cristianismo tiene que ser legal, y no. Ellos asumieron que el compromiso con Cristo era, se ganaba, que seguir a Cristo se ganaba en el aborrecimiento del mundo. Y ese es el conflicto. Esa es la disensión que Jesús nos está hablando acá. Esa es la disensión que va a haber cuando nosotros seguimos a Cristo. Entonces, qué importante y qué interesante lo que estamos viendo acá nosotros y observando acá nosotros. Ahora, sigamos adelante en el versículo 53. Estará dividido el padre contra el hijo, y el hijo contra el padre, la madre contra la hija, y la hija contra el padre, la suegra contra la nuera, y la nuera contra su suegra. Bueno, no es muy raro que una suegra esté contra su nuera, que una nuera esté contra su suegra. No, mentira. Broma. Bueno, esto nos está hablando de algo importante. Es decir, no está enseñándonos Jesús acá que nosotros tenemos que pelear contra nuestra familia, pero sí nos está enseñando que si seguimos a Jesús, probablemente vaya a producir eso, disensión en nuestra familia. Y sabes que la palabra de Dios nos aconseja, si es tu caso, si por ejemplo tú tienes un esposo o una esposa que no es creyente, Pablo nos enseña en Corintios, 1 Corintios, a cómo debo actuar con un esposo no creyente o esposa no creyente. Debo ser ejemplo, debo mostrarle el amor de Cristo. ¿Ya? Ahora, si esa esposa o esposo
decide voluntariamente dejarte, tristemente. Es triste eso. Eso es otro cuento. Pero que no sea por tu responsabilidad. Que no sea por tu falta de amor o cuidado. ¿Mm? Entonces, Jesús no nos está enseñando de que tenemos que irnos contra nuestra familia, ¿no? No seamos religiosos, ¿no? Participa de las reuniones familiares, participa de las juntas familiares. Tal vez ahí a lo mejor tú dices que hay alcohol, hay esto, lo otro, pero tú marca la diferencia ahí y ámales. El Señor puede traer a tu familia al conocimiento de Cristo, a los pies de Cristo. Pero sí te va a traer disensión, sí va a provocar disensión. Ahora, versículo 54, sigamos para que podamos terminar nuestro pasaje. Decía también a la multitud, fíjense, un detalle, cambia de público, pasa de los discípulos a la multitud ahora. Recuerde, millones de personas. Cuando veis la nube que sale del poniente, luego decís, agua viene, y así sucede. Y cuando sopla el viento del sur, decís, hará calor, y lo hace. Hipócritas, sabéis distinguir el aspecto del cielo y de la tierra. ¿Y cómo no distinguís este tiempo? Ahora Jesús se dirige a la gente en general. Esto es para cualquier persona. Y está aquí haciendo algo, apelando al conocimiento que las personas tenían del clima de la época. Siempre se ha sabido que hay personas que han vivido toda su vida en un lugar que ya identifican cuando el tiempo va a estar bueno. Por ejemplo, acá nosotros tenemos un dicho que dice norte claro, sur oscuro, aguacero seguro. Es decir, cuando nosotros vemos que el sur, acá en Temuco, está negrita, las nubes oscuras y el norte está claro, es porque viene una lluvia, ¿ya? Ya lo sabemos. También sabemos que cuando el viento corre desde el sur, es tiempo bueno. Pero cuando viene desde el norte es porque viene tiempo malo. Cuando nosotros llegamos acá al campo donde actualmente estamos viviendo, las personas de acá, nuestros vecinos, nos decían, mira, este año pasó esto y esto otro, va a haber fruta. Y nos decían, pero pasó esto y esto otro, no va a haber fruta. Era increíble, y así era. Entonces tú dices, bueno, conoce muy bien las señales, qué bien. Ahora, Jesús nos está diciendo acá y nos está advirtiendo, y le está advirtiendo a la gente, tan bien que conocen las señales que hay en la tierra y en el cielo respecto al clima, pero no distinguen las cosas espirituales. No distinguen este momento en que ustedes están viviendo hoy. Ustedes tienen el Nuevo Testamento, estoy parafraseando, multitud. A ustedes tienen el Nuevo Testamento, el Antiguo Testamento, tienen la ley, tienen los profetas. Y esos profetas y esa ley hablaba de Jesús. Y decía, y dice, y mencionaba el tiempo que iba a suceder. Daniel hablaba del Mesías príncipe apareciendo en Jerusalén. Los salmos, Isaías y otros libros hablaban del sufrimiento de Cristo y el oprobio que iba a enfrentar en la cruz del Calvario. Profetas menores hablaron de su nacimiento en Belén de Judea. ¿Cómo no son capaces, les dijo Jesús, de conocer los tiempos que están viviendo, de conocer que yo soy el Hijo de Dios, de conocer que este es el Mesías que Dios les ha enviado a ustedes, que yo soy el Mesías que el Padre ha enviado a ustedes para dar salvación? ¿Cómo no lo conocen si están frente de sus ojos? Este es un llamado de atención de Jesús a la gente. Y les dice, hipócritas. O sea, ustedes saben cuándo va a llover, saben cuándo va a haber sol, saben todo eso y no son capaces de distinguir los tiempos espiritualmente, como las escrituras los mencionan. ¿Sabe? Si la gente, por eso los fariseos religiosos más responsabilidad tenían, y por eso Jesús los trató tan duramente muchas veces, porque ellos eran los responsables por llevar a la gente a Cristo, a la verdad de Dios. ¿Pero qué hicieron ellos?
No fueron capaces de distinguir con todo lo que sabían del Antiguo Testamento las señales. ¿Sabes por qué? Porque interpretaron la Biblia sin Dios, sin el Espíritu Santo. Solo lo veían como un libro de cumplir cosas externas, pero nunca se relacionaron con el Dios de ese libro. Como sucedió también en la historia de la iglesia, pues sí, cuántas cosas se hicieron y aberraciones se cometieron en nombre de Dios, supuestamente, en nombre de Cristo. ¿Cuántos abusos? ¿Por qué? Por esto mismo. Por eso qué importante es que conozcas la Escritura. No seas flojo, hermano, hermana, en conocer las Escrituras. O sea, si tú no conoces las Escrituras, no, ¿qué relación con Dios puedes tener? ¿Qué relación con Dios, dime, puedes tener si tú no conoces tu Biblia? Si tú no lees tu Biblia y no estudias tu Biblia, no le dedicas el tiempo para saber las verdades que hay en ella. Y el Espíritu Santo te va a guiar en esta tarea. Y sabes que cuánta gente hoy tampoco puede conocer las señales que están delante, porque no es diligente en el estudio de las Escrituras. Gente que cree que no, si falta tanto para la venida del Señor todavía. No, si no va a venir Jesús, el rapto no existe, es mentira. ¿Por qué? Porque tampoco sabe discernir los tiempos en que hoy estamos viviendo. Y te digo algo, el rapto de la iglesia está a las puertas. No hay ninguna profecía para el rapto de la iglesia que se tenga que cumplir. La última gran profecía que debía cumplirse era que Israel debía volver de todos los confines del mundo y volver a ser una nación. Era impensado eso antes de 1948. Era impensado. Era impensado. Un pueblo que ha sido aplastado, pero ¿por qué nación no ha sido aplastada? Y que resurge desde las cenizas. Porque Dios en sus profecías lo tiene así determinado. Y cuando fue vuelta a su tierra, cuando llegaron a su tierra, Israel, ¿sabe qué era esa tierra? Era una tierra desértica, piedra, por todo, puras piedras, no había nada. Observe lo que hoy es esa tierra. El exportador de fruta, de limones, de todo más grande del mundo. La tecnología de punta toda viene de ahí. Sí, aunque no, es increíble ver el antisemitismo que hay muchas veces, incluso en propios círculos cristianos. Qué triste es eso. Porque es el pueblo de Dios. Nunca se olvide que las promesas de Dios para ellos se van a volver a cumplir cuando Dios trabaje con Israel nuevamente en la tribulación, en los 7 años de tribulación, y se vuelva a ellos. Bueno, ese hecho fue lo último que se tenía que cumplir para el rapto de la iglesia. Hoy ya no hay nada que tenga que cumplirse. Las señales están dadas, están listas. Y el escenario que viene es que el mundo se está preparando para recibir al anticristo. Lo único que detiene al anticristo es el Espíritu Santo y la iglesia. Por eso no se manifiesta todavía la persona del anticristo, pero el espíritu del anticristo ya está actuando. Por eso se están cayendo las murallas, se han visto que están echando abajo las estatuas de los próceres, porque no, aquí todos reescribamos la historia, chao, todos los paradigmas. ¿Sabe quién está haciendo eso? El espíritu del anticristo. Para que el mundo entero vaya tras él. Así que nos vamos luego, hermano. Y es importante conocer estos tiempos. Fíjate que Jesús lo reiteró en más de alguna oportunidad, esta importancia de conocer los tiempos en los que estamos. En Lucas capítulo 19, en el versículo 41, también dijo lo siguiente. Voy a leerlo yo para que avancemos. Dice, y cuando llegó cerca de la ciudad de Jerusalén, esto es cuando entró la última semana a Jerusalén, su última semana antes de la cruz, al verla lloró sobre ella diciendo, oh, si también tú conocieses a lo menos en este día lo que es para tu paz.
Jesús le dijo, Jerusalén, si tú conocieras este día, ese día lo habló Daniel, estaba en las Escrituras, pero no lo vieron. ¿Te das cuenta la importancia que tiene el estudio de las Sagradas Escrituras para tu vida cristiana, hermano? Porque de lo contrario vas a ser llevado por cualquier viento de doctrina. Va a venir uno que te dice que el rapto no existe y lo vas a creer. Va a venir otro que te dice que nos vamos a marcar con el número de la bestia y lo vas a creer. Va a venir uno que te va a decir una cosa y vas a creer todo porque tú no tienes tu doctrina sólida. Te estás perdiendo de conocer lo que el Señor quiere hacer en tu vida por ignorar las Escrituras y el poder de Dios. Mira lo que dice Jesús en Lucas 19:42. Si tú conocieses al menos tu día, lo que es para tu paz. O sea, Jerusalén, yo vine para darte paz. Paz del pecado. Paz de la rebelión, de tu interior, de tu pecado ahí que está dentro de tu corazón. Vine a dar paz para que tú tengas paz con Dios. Pero tú no conociste Jerusalén, tus tiempos. Daniel habló que el Mesías príncipe iba a venir, que iba a ser montado en un asno. Incluso están los días contados en Daniel, sabía cuándo eso iba a ocurrir. Pero la gente no lo vio. Y mira lo que dice el 40, más ahora están encubiertos tus ojos, porque vendrán días sobre ti cuando tus enemigos te rodearán con vallado y te sitiarán y por todas partes te estrecharán y te derribarán a tierra y tus hijos dentro de ti no dejarán en ti piedra sobre piedra por cuanto no conociste el tiempo de su visitación. Mira las consecuencias que tuvo para Israel el no conocer los tiempos que vivía. ¿Cuáles fueron las consecuencias? Que Dios los desechó, que cayeron en manos de los gentiles, que el año 70 fue el templo destruido, el general Tito Vespasiano dejó la escoba en Jerusalén, no quedó piedra sobre piedra del templo que no haya sido derribado, solo permanece un pedacito de muralla que hoy es el Muro de los Lamentos, donde los judíos ortodoxos van a entregar sus peticiones. Pero hoy la idea de un tercer templo en Jerusalén, en Israel, está creciendo. ¿Por qué? Porque el tercer templo será construido, porque va a ser instaurado nuevamente los servicios allí en la gran tribulación, en la tribulación de 7 años. Y es más, el anticristo va a dar la aprobación a esa construcción. Eso lo tienes que saber, pero nosotros nos vamos antes. Conoce los tiempos, hermanos, tienes que conocer los tiempos en que vivimos. Este es un tiempo único. Era un tiempo único. Yo me imagino, esta gente que estaba aquí escuchando a Jesús, si hubieran sabido lo que tenían enfrente. Ahora, la pregunta que yo hago hoy, ¿sabes lo que tienes enfrente? Y si sabes lo que tienes enfrente, ¿cómo estás actuando? Mira el verso 57 de Lucas 12. ¿Y por qué no juzgáis por vosotros mismos lo que es justo? Cuando vayas al magistrado con tu adversario, procura en el camino arreglarte con él. No sea que te arrastre el juez y el juez te entregue al alguacil y el alguacil te meta en la cárcel. Te digo que no saldrás de allí hasta que hayas pagado aún la última blanca. ¿Sabes por qué es importante conocer los tiempos? Porque sencillamente puedes quedar descolocado y te puede sorprender lo que Cristo vino a hacer y quiere hacer y va a hacer. Dice, por eso dice que cuando vayas al magistrado con tu adversario, es decir, nos recuerda que todos nos vamos a enfrentar a Dios, que todos vamos a estar cara a cara delante de Él, y de ahí la importancia de estar a cuentas con Él. Por eso dice acá, procura arreglarte con Él en el camino, con tu adversario. Somos enemigos de Dios, hermanos. Éramos enemigos de Dios antes de Cristo. Y cuando venimos a Cristo dejamos de ser enemigos de Dios para transformarnos en sus amigos, amados por Dios. Entonces, este es un llamado a que estemos a cuentas con Dios. Este es un llamado, mi hermano, mi hermana, a que tú estés a cuenta con Dios. Y en la medida que tú conozcas los tiempos en que estás viviendo, te vas a dar cuenta de la urgencia de que tú estés a cuentas
con Dios el día de hoy. ¿Cómo está tu vida, hermano? ¿Cómo está tu vida, hermana? O amigo, a lo mejor tú estás en el otro lado de la vereda, todavía no hay un después de Cristo, todavía no vienes a Jesús. Te digo, ven a Jesús, la puerta está abierta, la puerta va a ser cerrada pronto, pronto. El rapto de la iglesia y la puerta se cierra para la salvación por gracia. Ven a Jesús, ven a Cristo, ven a Él. Déjame leerte el último versículo para terminar. Isaías 55, 6 al 8. Porque mis pensamientos, 6. Mas buscad a Jehová mientras pueda ser hallado. Llamadle en tanto que está cercano. Deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Tienes que estar a cuentas con Dios. Si hay pecado en tu vida, si te has alejado de Dios, yo no digo la iglesia, a lo mejor tú incluso estás en la iglesia, pero tu corazón no está con Dios. Es tiempo que vuelvas. Y para volver, Isaías dice que tienes que dejar el camino impío, es decir, es dejar tu camino de pecado, y tienes que aceptar que Jesucristo tiene el camino, Él es el camino. Y vas a recibir misericordia y perdón. Tienes que saber y reconocer que tu camino es un camino que te lleva a perdición. Y tienes que venir a Cristo. Todavía es tiempo. Y nosotros los creyentes, hermanos, como iglesia, estemos atentos. Estemos atentos. El Señor viene. Viene muy pronto y estemos a cuenta y preparados. Y que el Señor nos halle haciendo así, como Él nos ordenó. Viviendo para Él cada momento de nuestra vida. Oramos.